Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, en este tiempo postrero en el mundo avanza una agenda llamada la Agenda 2030, que fue presentada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto tiene 17 artículos y en fin, pero hay cosas detrás de esa agenda que no se conocen muy bien. Entre tanto, esa agenda va avanzando, sigue avanzando, por supuesto, la agenda de Mateo 24. La agenda profética del Señor Jesucristo. Y dentro de esa agenda está la llamada agenda gay, ¿ok? Que tiene que ver con el colectivo gay. Y dentro de esa agenda está lo que se llama la ideología de género, que sí es un concepto ya presentado por la ONU desde hace varias décadas atrás, ¿ok? Y esta idea de los coloca al colectivo gay en una situación de protección y les da un derecho humano a hacer y a practicar su vida tal cual como ellos la han trazado. Este derecho humano implica que no puede haber discriminación contra estas personas. Incluso se ha acuñado una palabra que se conoce como homofobia, y entonces es un homófobo aquel que trate de atacar a este colectivo o a una persona homosexual. Hoy vamos a hablar de estos temas que son muy inquietantes, y en este tema que hemos llamado Con mis hijos no. Con mis hijos no es porque hay una parte agresiva dentro de todo esto que trata de involucrar a nuestros hijos. Pero vamos a colocar todas estas ideas en contexto. Bien, voy a comenzar haciendo una aclaratoria. Nosotros como cristianos no tenemos nada en contra de una persona que es homosexual o es lesbiana, ¿sí? Porque también existen otros tipos de pecados en el mundo, como, digamos, la prostitución, el adulterio, digamos, la idolatría, digamos, el robo, el asesinato, en fin, muchos tipos de pecados que existen en el mundo. Y si nosotros tuviéramos una animadversión particular, un rechazo, y si lo vamos a tener, tendríamos que tenerlo también hacia todas esas personas. Y al contrario de eso, la Biblia y el Señor Jesús nos instruye a darles amor a cada una de las personas del mundo, como Él mismo se los dio, incluyendo, por supuesto, a los homosexuales y a los gays y a todas las personas que son parte de este colectivo llamado LGBT, el colectivo LGBT. Ahora, recientemente ha salido una canción que yo quisiera que escucháramos una parte de ella, que sutilmente presenta una parte agresiva, ¿sí? Yo quiero leerles una parte de la letra. La primera parte de la letra dice así: piensan que somos pecadores, luchas contra nuestros derechos, dices que todos llevamos vidas que no puedes respetar, pero solo estás asustado, y allí hay un elemento agresivo, ¿sí? Piensas que corrompemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. Es gracioso, solo por esta vez tienes razón, convertiremos a tus hijos. Un ataque directo contra la familia y en especial contra los niños en este caso, y dicen así abiertamente: convertiremos a tus hijos, ¿ok? Ahora, para esto utilizan ellos lo que se llama la ideología de género, que ya, como les decía, es un concepto montado desde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es ideología de género? Consiste la ideología de género en reorientar y en reeducar a las personas en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, y más concretamente y más directamente enfocada en este caso a los hijos.
esos hijos de los cuales queremos defender o los cuales queremos defender y decimos con mis hijos, no. ¿Ok? Pero hay esa agenda que está en la escuela, esa agenda que está en las leyes, lo cual vamos a ir analizando un poco más adelante. Bien, entonces dentro de esa agenda hay cosas que suenan muy bonitas, así como la letra de esta canción que vamos a colocar otra parte más adelante, ¿sí? Cosas que suenan muy bonitas en la parte política, un mundo sin fronteras. En la parte económica, un mundo sin propiedades. Y en la parte moral y en la parte religiosa, un mundo sin pecado. Y no es porque no las personas vayan a dejar de pecar, ¿sí? Sino que se va a hacer ya, obsoleto todo lo que tenga que ver con el pecado. Y es por eso que se ataca precisamente a la Biblia y se dice que hay una obsolescencia en ella y que hay que sustituirlo ya a esta altura, en este año 2000, por algún otro libro. Hay religiosos de alta jerarquía que se pronuncian en ese sentido, y porque ellos plantean un mundo sin pecado, sin señalamiento, donde si esta flecha de acá al frente marcaba que había que ir hacia la izquierda, pues se elimina esa flecha y tú puedes ir a la izquierda, a la derecha, porque ya no hay ninguna ley que te lo impida. O sea, hay un mundo sin pecado. Bien, sigamos avanzando. Aquí llegamos ahora a otra idea muy importante, y es que en Mateo capítulo 10, versículo 14, encontramos un incidente que tuvo lugar entre Jesús y sus discípulos. Ciertas personas traían a sus niños para que Él los bendijera, pero los apóstoles, los discípulos de Jesús, sus edecanes, para ese entonces, los que hacían tal función, se lo impedían para que no molestaran al maestro, ¿sí? Pero cuando Jesús se dio cuenta de tal práctica, dice la Biblia que se indignó y dijo estas palabras: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales, de aquellos y de los niños es el reino de Dios. Esto produjo, como ya lo decía, una indignación, y es una palabra bien fuerte, ¿sí? Pero estuvo en el alma de Jesús, estuvo en su espíritu. Él se indignó por ser los niños maltratados, por ser los niños agredidos, así como están siendo agredidos hoy en día con estas prácticas, ¿sí? A través de las cuales quieren cambiarle su sexo, porque en eso consiste la ideología de género: reorientar la sexualidad de las personas. No importa con qué genitales hayas nacido, es posible que dentro de ti haya un sexo contrario, y te comienzan a ayudar a explorar tu propia sexualidad, y esto muy dirigido, como les he dicho, a los niños. Y por eso es que estamos presentando esta palabra, ¿ok? Esta inquietud que hoy les hacemos llegar. Bien, este asunto lo podemos catalogar como un ataque directo y artero contra la familia de parte de la ONU, porque detrás de todo esto está la ONU, y es cuando hablamos de la ONU estamos hablando de la institución más poderosa del mundo en el plano político, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es un ataque de la ONU? Bueno, porque ella lanza su ataque desde varios frentes. Primero, el frente legislativo, ¿sí? Haciendo, procurando e induciendo a los países a que modifiquen sus leyes, que hayan leyes nuevas que sean favorables a la homosexualidad, que sean favorables al lesbianismo, que sean favorables a la bisexualidad, a la transexualidad, a lo que es el colectivo LGBT, ¿sí?
entonces no solamente que ellos tengan una vida que sea respetable, sino que ellos también puedan adoptar hijos, puedan formar una familia, ¿ok? Y así cambiar la moralidad del mundo y así atacar la familia y así destruir la familia, es lo que está planteado, ¿sí? Destruir la familia tal como la constituyó Dios, porque Dios mismo fue el que dice allá en la palabra de Dios cuando creó al hombre, dice que varón y hembra los creó. Y aunque algunas personas puedan cambiarse o detener, por ejemplo, su menstruación a través de un proceso químico, de un tratamiento, o otros puedan suprimirse los pechos, ¿sí? U otros puedan hacerse muchos cambios cosméticos y puedan hacerse operaciones y todo esto, y aún se diga que existen personas hermafroditas, tal concepto no es así. Es una cosa que se va inoculando, pero que no es cierta. No es cierta porque existen unos seres hermafroditas en la naturaleza, pero una de las características es que ellos pueden engendrar hijos por sí mismos, ellos pueden embarazarse por sí mismos, cosa que no puede hacer una persona homosexual, ¿sí? Y por lo tanto no aplica el término de hermafrodita. Pero sin embargo se siguen moviendo esas cosas y en el plano legislativo se presentan tantos argumentos, y a veces se dice, no, pero es que a veces una persona nace con testículos siendo hembra o una especie de testículo. Bueno, mire, en la naturaleza se presentan muchas cosas anormales, ¿sí? A veces nacen dos hijos pegados por los hombros o pegados aún por la cabeza. A veces nacen niños con diferentes síndromes, a veces nacen personas, en fin, con diferentes patologías y situaciones anormales que se dan en la naturaleza. Pueden darse también este tipo de cosas, pero eso no quiere decir que hay un tercer sexo, porque el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y cromosómicamente hablando, no existe tal tercer sexo, solo existe XY y XX, así como Dios lo creó y así como la misma ciencia lo puede corroborar y lo corrobora hoy en día. Pero ahí está el frente legislativo, presionando a los países y países de la Europa occidental y aún de la Europa oriental, a países de los estados como Estados Unidos, de Norteamérica, países de Sudamérica, del Cono Sur, Argentina, Uruguay, en fin, diferentes países poco a poco van adoptando esta legislación que permite el matrimonio homosexual, ¿sí? Y que estas familias, supuestas familias, tengan y críen hijos. Entonces allí va avanzando esa agenda gay, esa agenda de este colectivo que pretende trastocar las cosas, pero ante la cual necesitamos pararnos y decirles, con mis hijos no. Bien, pero también en el plano educativo hay un ataque, un segundo plano o un segundo frente, ¿sí? Porque es una batalla, ¿sí? Un segundo frente, el frente educativo, ¿sí? Porque en las escuelas se da permiso o incluso se induce hasta que llega el momento en que se obliga a los representantes a que los niños deben ir vestidos un día a la semana y después varios días a la semana de una forma que sea a la inversa de su propio sexo natural, ¿sí? Pueden ir, si son niños, vestidos de niña o viceversa, ¿sí? Y así de esta manera se va haciendo un trabajo de ideologización, de inducción. Y sabemos que nosotros que tenemos y hemos criado hijos, a veces hay niños que tienen más tendencia hacia el deporte, hacia lo rudo. Otros algunas veces tienen tendencia hacia el arte, hacia la música, hacia, digamos, la pintura. Y así son personas más delicadas, ¿sí?
Pero eso no quiere decir que sean homosexuales. Pero ese día que van vestidos como se manda en la escuela, sí, entonces tal vez la maestra que está ideologizada en este camino y en estas cosas, porque se les entrena a los educadores para esto, y si alguien que siendo el padre objeta estas cosas o le impide a su hijo algo que tenga que ver con este asunto, incluso ese padre puede ser llevado a la corte, ¿sí? Porque ya en el mundo estas cosas están avanzadas y donde no están avanzadas irán avanzando. Por eso nosotros necesitamos documentarnos y prepararnos para poder pararnos firmes ante este ataque, que es un ataque maligno, es un ataque que tiene que ver con el mal, con las obras del maligno, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese maestro le dice al niño que es varón, le dice, tal vez dentro de ti hay una niña. Y los compañeros comiencen a hacerle bullying, ¿sí? Y comiencen a perseguirlo y a burlarse de él, a veces hasta tocarlo, ¿sí? Porque en la escuela se dan esas cosas. Pero cuando nosotros en nuestras casas les hemos dicho a los niños que ellos son varón y ellos entienden que son varón y saben por dentro que son varón, pueden rechazar estos ataques, ¿sí? Y se defienden y aún pueden defenderse físicamente. Pueden defenderse físicamente porque muchos hemos vivido este tipo de ataque en las escuelas, ¿sí? Pero hoy en día se presta a que, digamos, en este contexto que se da en las escuelas, más bien las personas opten por explorar si dentro de ellos, o el niño explorar dentro de él, si hay dentro de él una niña. Y así se va haciendo un ser bisexual, que en su momento llega a practicar otras cosas. En fin, ese es el frente educativo, pero también está el frente financiero. Los entes poderosos, los grandes entes financieros del mundo están financiando esta agenda y la financian de hecho, ¿sí? Y se conocen, estos son cosas documentadas, ¿sí? ¿Y para qué la financian? Bueno, para que ellos hagan sus actos en las capitales del mundo, para que se presenten ante el mundo, para incluso financiar sus cambios de sexo, porque parece mentira, en muchos países se consigue un dinero para hacer un cambio de sexo más fácil que para atender otra patología. Una patología que esté llevando o que esté sufriendo una persona tiene que pagarla bien cara. Mientras que si se va a cambiar de sexo, hay un fondo allí, porque hay un financiamiento. Tal vez algunos dicen que hay el objeto de crear una familia nueva que no se pueda reproducir y que no haya más reproducción de personas en el mundo, o bajar esa reproducción de personas en el mundo. Bueno, eso también otros lo dicen. Yo no lo afirmo acá, pero hay tantas cosas detrás de esos asuntos, ¿sí? Pero hay un dinero porque también hay otro frente, un cuarto frente, el frente comunicacional, ¿sí? A través del cual ellos ya toman la televisión, a través del cual ellos toman distintos medios de comunicación, ellos hacen sus actos masivos en las grandes capitales y en lugares. Ya incluso he conocido de acá cerca un municipio en una provincia, digamos, de personas del campo, personas dedicadas a la agricultura, pues se hizo un certamen gay, y entonces ellos concursaron en un certamen gay. Entonces la situación es bien difícil y sigue la canción. Quiero compartir un poco más de la canción, ¿sí? La canción sigue diciendo, por ejemplo, en su letra, al principio no entendía por qué estarías tan asustado. No entendía, cantan ellos en su canción, ¿sí? De que convirtiéramos a tus hijos. Fíjese que usan la palabra convertir. No que sigan siendo lo que son y lo que Dios los ha hecho, sino aquello a lo cual y en lo cual nosotros lo vamos a convertir. Pero nosotros los estamos convirtiendo en gente cariñosa. Pero ahora veo por qué tienes un problema con eso.
Sigo leyendo. Y te disgustará, y dice muy asqueroso, y te disgustará cuando comiencen a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista. Tus niños, los mantuviste lejos de tus niños, pero nosotros lo vamos a poner a su alcance, ¿sí? Información, adivina qué, adivina pues de comiquitas, de cosas, de cómic, de cartoons, donde se induce a los niños desde temprano. Cuidado con la internet. Hay un ataque real, hay un ataque artero y tenemos que decir: con mis hijos no, porque Jesús nos advirtió respecto de esto también. Nos advirtió en Lucas 17, versículo 27, que estos tiempos postreros serían como en los días de Noé, como en los días de Noé, en los cuales estaban casándose y dándose en casamiento, estaban en vicios, en perversiones, y también dice que sería como en los días de Sodoma, cuando Lot salió de Sodoma, y que había este mismo contexto de cosas. De hecho, la palabra Sodoma y la palabra sodomía vino a ser sinónimo de homosexualidad, y lo es hasta hoy, ¿sí? Sodomía. En el contexto de estas cosas fue que Jesús dijo: estarían casándose y dándose en casamiento como señal de estos tiempos postreros. Y porque uno dice, ok, ¿qué problema hay en que estén casándose y dándose en casamiento si fueran personas heterosexuales? Pero no se está refiriendo Jesús a personas heterosexuales, y lo sabemos por el contexto en el cual dice esas palabras, ¿sí? En el contexto de la destrucción de Sodoma, en el contexto de todo lo que vino en los tiempos de Noé. Se estaba refiriendo el Señor al matrimonio homosexual. Ya con tiempo Él nos los advirtió que estos tiempos finales serían difíciles. Ahora, ¿qué alternativas tenemos nosotros ante este asunto? Vamos a terminar con esta alternativa. Primero, aferrémonos al amor de Jesucristo. Jesús ama a nuestros niños, Jesús ama a tus niños. Si tú eres cristiano, y si no eres cristiano también, colócalos en el amor de Jesús, colócalos bajo la cobertura de Jesús. Pídele a Dios, en segundo lugar, ayuda en oración. No importa si no eres cristiano, ora a Dios, Dios te escucha, ¿sí? Pídele que te ayude a guardar a tus hijos, que te ayude y te dé una estrategia. En muchos países hay opciones educativas diferentes, ¿sí? Hay lugares donde existe lo que llaman homeschool, ¿sí? Donde los niños son educados en casa, y muchas comunidades han tomado esta opción, ¿sí? Solo mandan a sus hijos a la escuela para presentar exámenes, ¿sí? Eso está permitido, pero a veces también se puede hacer en otros países, y incluso este contexto de la pandemia de educación a distancia puede permitirlo, puede uno trazar una estrategia de hacer un grupo pequeño, una comunidad pequeña, ¿sí? Y entonces preparar a nuestros hijos y tal vez tener un acuerdo con alguna escuela y hacer que vayan a presentar exámenes. En fin, necesitamos buscar tal vez otras opciones, porque, no es que nosotros los vamos a retraer y los vamos a apartar del mundo, porque Jesús mismo dijo: no te pido, Padre, que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal, ¿sí? Pero dada el ataque tan fuerte que hay, necesitamos a esta altura ya resguardar a nuestros niños, ¿ok? Y como última cosa, alejarse de sociedades corruptas lo más posible. Hay países más corrompidos que otros, ¿sí? Necesitamos alejarnos de esas comunidades más corruptas. No importa el dinero que pueda haber en esos lugares, no importa el modernismo que pueda haber en esos lugares. Va a llegar el momento en que necesitaremos pensar en que se trata de la seguridad, se trata de la integridad de nuestros niños que quieren ser convertidos y que ya están bajo esta agenda que tiene un peso tremendo porque viene de la propia Organización de las Naciones Unidas. Es tiempo de decir: con mis hijos no.
el Señor está contigo, Él te ayuda y Él te da la victoria. Esto es En Contexto.